Hermanos, me llega una invitación a un matrimonio. Cuando leo la invitación, encuentro que hay como unas condiciones, unas exigencias. Y dice, la asistencia debe ser con traje formal, debe ser con corbata, debe ser con zapato no casual, no tenis, con correa, que algunos acostumbran de pronto no usar correa. Entonces encuentro una serie de exigencias y condiciones para la asistencia. Y de pronto no podría decir, bueno, pero ¿por qué tanta exigencia si ahorita ya ni se usan a corbata? El anfitrión así lo quiere. Él es el dueño de la fiesta. Entonces, si yo quiero asistir a ese matrimonio, ¿qué debo hacer? Si yo quiero asistir a ese matrimonio, yo debo cumplir esas condiciones y esos requisitos, ¿verdad? Así uno no esté de acuerdo con él. Y el soberano creador, iglesia, también tiene condiciones para entrar en su reino, condiciones para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor hoy nos regala una de esas condiciones, por eso los invito para que abran sus Biblias que en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Lo vamos a ubicar en los 5 primeros versículos de este capítulo 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, en este lindo día, de estar aquí compartiendo con hermanos y escuchándote, Señor. Escuchando tu maravillosa palabra. Qué bendición y qué privilegio, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en esta mañana, Señor, dando corazones, mente y voluntades, que podamos percibir con claridad tu enseñanza y mejor aún, que podamos aplicar tu enseñanza. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, creo que aquí a partir de esta palabra vamos a poder ver entonces condiciones divinas. Condiciones del soberano creador. Y dice la palabra ahí que en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién pues es el mayor en el reino de los cielos? Cuando uno va al paralelo de esta porción de la palabra que encontramos en Marcos, capítulo 9, por ahí por el versículo 33, vamos a poder observar que Mateo realmente abrevia mucho el evento. Y con toda probabilidad los discípulos no tenían la intención de revelar a Jesús lo que habían estado discutiendo en el camino a casa, que es lo que puede uno observar ahí en el Evangelio de Marcos. Ellos venían discutiendo este tema. Así que Jesús les preguntó, muchachos, ¿qué hablaban ustedes en el camino? Y me imagino que un silencio ensordecedor por muchos segundos
llegó a estos discípulos ante la pregunta de Jesús. Entonces le dijeron, bueno, hemos estado hablando sobre un tema muy importante para nosotros. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Tremendo tema, de profundidad para los discípulos. Pero, hermanos, es bien llamativo que el primer resultado que encontramos aquí en los discípulos, después del segundo anuncio de Cristo, que Él iba a morir, que iba a partir, haya sido que los discípulos, que el primer resultado haya sido que los discípulos estuvieran entonces disputándose el liderazgo. ¿Quién iba a ser el mayor? Cuando unos versículos antes el Señor le dijo, no, es necesario que yo muera. Entonces estaban muy preocupados, ¿cierto? Como cuando un hijo recibe una buena herencia del papá, más o menos. Se les olvida de pronto la muerte porque están pensando en la herencia. Y aquí podemos observar eso, es que versículos antes el Señor les estaba contando, los estaba participando entonces de que era necesario que muriera. Pero como que ese dolor les duró muy poquito, porque estaban entonces en esa disputa de quién iba a ser el más grande, el mayor. ¿Con qué rapidez entonces esa mala noticia, mis hermanos, se les convirtió entonces como en una codicia por quien iba a ocupar puesto de privilegio? Tremendo esto. Hermanos, hombres como estos discípulos fueron los que escogió Jesús para que fueran sus discípulos. ¿Se están dando cuenta? Hombres como estos fueron los que escogió Jesús para que fueran sus discípulos. Por hombres como estos Jesús iba a dar su vida en la cruz. Hermanitos, por personas como nosotros, Jesús dio la vida en la cruz. Por personas como tú, por personas como yo, ordinarias, sin merecer, rebeldes, codiciosos. Mire, dio la vida a Jesús en la cruz. Pero cuando consideramos esto, entonces vemos más claramente la grandeza y el carácter soberano del amor de Dios. ¿Cómo es posible que el Señor, que el dueño de todo esto, entonces se fije en personas como nosotros, como aquellos discípulos? Un amor completamente inmerecido, mis hermanos, por todos los seres humanos. ¿Y qué hace Jesús ante la pregunta? O ante el gesto que recibe de los discípulos. Inmediatamente llama a un niño, a un pequeño, y lo hizo que se pararan en medio de todos ellos. Pero noten ustedes qué reprensión hubo de parte de Jesús para los discípulos. Yo no encuentro ninguna reprensión. Si usted la encuentra, me ayuda. Pero no hay ninguna reprensión a sus discípulos por esa dureza de corazón, por esa insensibilidad que mostraban en relación a los sufrimientos que se le acercaban a Jesús. No hubo ninguna reprensión por el carácter tan pasajero de ese dolor que dejaron sentir cuando recibieron la noticia de Jesús. No hubo ninguna reprensión por la prontitud con que cambiaron los pensamientos hacia Jesús por pensamientos hacia ellos mismos. No hubo reprensión por el egocentrismo de ellos. Y todo esto Jesús lo pasó por alto y respondió de manera directa a la pregunta de ellos. Creo que muchos de pronto se preguntarán, bueno, ¿y quién es este niño que fue llamado? Y creo que es inútil especular, pues, quién era este niño. Lo importante es que era ciertamente un niño y que estaba dotado de todas las cualidades favorables, todas las cualidades amables que generalmente se asocian a un niño en todo lugar
y en todo tiempo. Y se nos llama a este niño y lo pone a su lado y lo pone en medio de todos estos hombres grandes, quizás en una posición en que el niño estaba frente a todos ellos quizás formando de pronto una media luna rodeándolo a él. Uno se imagina de pronto la escena, ¿cierto? Como esa fotografía del momento. Y rodeado de adultos, el niño parecía pues simplemente insignificante. Yo ahorita cuando veía a Jacob, el nieto de Jota, y lo veía por aquí corriendo, yo me lo imaginaba aquí, digamos, en medio de nosotros. ¿Y qué podríamos mirar del niño en medio de todos estos grandes? Sí, como que se veía insignificante a lo mejor en ese momento el niño. Yo creo que era la idea que Jesús quería transmitir precisamente. Y el maestro mira a sus discípulos y dijo: de cierto no les digo que si no se vuelven y no se hacen como niños, no entrarán jamás en el reino de los cielos. Si no se vuelven y no se hacen como niños. Mire, que les está dando ahí dos aspectos muy importantes: volverse y hacerse. ¿Como quién? Como niños. Pero les está terminando, les está rematando de una manera magistral. ¿Qué pasa si no se vuelven y se hacen como niños? No entrarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así no estén de acuerdo. ¿Quién es el dueño del reino? ¿Quién pone la petición? Pero tremendo de versículo 3. Uno se pone a mirar, a profundizar en el versículo y qué fue lo que realmente le quiso decir el Señor. Y ante esa explicación que ellos le dijeron, prácticamente lo que le está diciendo: bueno, muchachos, ustedes están discutiendo aquí quién será el mayor en el reino de los cielos. Ese es el tema tan importante que vienen discutiendo, como si estuvieran seguros de estar ya en él y de estar destinados para su futura manifestación en gloria. Tremendo. Ustedes están discutiendo esto como si ya estuvieran allá. Pero si continúan, prácticamente estamos mirando qué fue lo que realmente le quiso decir el Señor a ellos. Pero si continúan con este actual estado de mente y de corazón, en que cada uno de ustedes está ansioso de ser el más grande que sus compañeros y de estar sobre ellos, serán excluidos. Por lo tanto, ni siquiera entrarán en el reino. Miren que eso es lo que les está diciendo. Jesús exige entonces a sus discípulos que se vuelvan como niños, es decir, que se conviertan, que cambien de toda esa ambición mundanal y de todo ese desagradable egoísmo que estaban mostrando. Pero hay una cosa bien importante para analizar en esta petición, y es que todo ese cambio ellos no lo pueden hacer a su propio poder. ¿Qué cambio vamos a hacer nosotros con nuestro propio poder? Y yo creo que lo que deben hacer es lo que se encuentra en Jeremías, o esa oración, esa petición que encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 18. Cuando encontramos ahí que Jeremías le dice: conviértanme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Miren qué bonito. Entonces esa es nuestra fuerza, esa es nuestra inteligencia, esa es nuestra sabiduría. Miren lo que encontramos aquí en Jeremías 31, 18. El Señor dice: conviérteme. Es ahí donde debemos llegar.
A Él donde debemos acudir y clamarle y decirle: conviérteme y seré convertido. Y la conversión, este cambio como un acto en que el hombre mismo participa, solamente es posible cuando ocurrió ese acto divino que proviene de esa misma petición para renacer a una persona. Ahí es donde uno entiende ese pasaje de Juan capítulo 3 con Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Es necesario que nazca de nuevo. Hay que renacer. El volverse, hermanitos, tiene un profundo significado. Y en sentido moral habla de cambiar, ese volverse, habla de cambiar, habla de alterar, habla de tomar otro rumbo. Pues el rumbo que estos discípulos, mis hermanos, tenían o caminaban era el de la arrogancia, el del orgullo, el de la ambición, el de la confianza en buenas obras, en la envidia, en el concepto que tenían de ellos mismos. Ese era el rumbo que estaban mostrando los discípulos, pero es el rumbo que nosotros también mostramos en nuestras vidas. Y es lo que el Señor está diciendo que debemos cambiar, que debemos volvernos para cambiar todo ese rumbo. Hermanitos, este convertirse del yo a Dios, este convertirse del pecado a la gracia, implica hacerse como ¿qué? Como niños. Hacerse como niños. Y es claro cuando uno interpreta todas las palabras del Señor, porque Jesús les dijo: si no se vuelven y no hacen como niños. Entonces todo esto implica que nos volvamos como esos pequeños. Pero exactamente qué quiso decir Jesús cuando declaró solemnemente que con miras a entrar en el reino de los cielos los discípulos debían hacerse como niños? ¿Qué fue lo que específicamente quiso decir Jesús ahí? Y cuando uno mira las cualidades favorables que generalmente asociamos con los niños, las siguientes quizás sean las más sobresalientes y ustedes de pronto me podrán ayudar a completar aquí toda la lista. Hablamos de sencillez, hablamos de franqueza, hablamos de obediencia, de pureza, de carencia de perfecciones, hablamos de humildad, hablamos de confianza. Bueno, aquí podríamos continuar con la lista de cualidades favorables de todo el. Son débiles, limitados en sus fuerzas y conocimientos, pero la ventaja es que ellos reconocen, ellos no niegan eso, lo que sí hacemos los adultos. Y quizás todos estos rasgos bien podrían haber estado en la mente de nuestro Señor y Salvador cuando le dijo a los discípulos que si querían entrar en el reino de los cielos debían hacerse como niños. Es posible que todas esas características y muchas otras estuvieran en la mente de Jesús cuando les expresó eso. Sin embargo, creo que es especialmente una cualidad de los niños a la que se refiere el Señor, y es la humildad. Creo que el Señor lo que está enfatizando en este pasaje es la humildad, hermanos. Y digamos que afirmo que la humildad, porque en primer lugar, porque exige que el afán de los discípulos por ser el más grande, mis hermanos, ceda o le dé lugar a la disposición de ser el menor. Y eso solo se logra con la humildad. Esa declaración negativa que encontramos en el versículo 3, de cierto digo que si no volvéis, esa declaración negativa implica lo positivo que encontramos en el versículo 4. Miren lo que encontramos en el versículo 4. Por lo tanto, cualquiera que se humille como este pequeño que tenía en sus brazos,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Creo que aquí en este versículo 4 encontramos una confirmación de la lección que había estado enseñando Jesús, digamos, en todos los capítulos anteriores. Uno lo encuentra ahí en el Evangelio de Mateo. Y esto es una confirmación más de todo lo que le estaba enseñando acerca de este tema. El Señor les había enseñado en las primeras 4 bienaventuranzas respecto a este tema. Les había enfatizado en relación al elogio que le había dado al centurión, por ahí en Mateo capítulo 8. Sobre la mujer cananea, también en Mateo capítulo 15. Y estaba enseñando continuamente de este tema por medio de su propio ejemplo. Y ahora allí estaba entonces con este humilde niño, y quizás este niño mirándolo confiadamente a los ojos, mirando confiadamente a los ojos de Jesús. Iglesia, los discípulos y todos deben hacerse como niños. ¿Hay algún discípulo del Señor aquí? Deben hacerse como niños. Debemos hacernos como niños. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí en su palabra. Deben aprender o debemos aprender que el único camino para subir es descender. Eso lo debemos aprender. ¡Wow! Hermanos, y acuerdo en la palabra de hoy, ¿quieren ser grandes? ¿Quieren ser grandes? Háganse pequeños. ¿Quieren subir? Rebájense. ¿Quieren reinar? Sirvan. Repetimos. ¿Quieren subir? Bajen. ¿Quieren hacerse grandes? Háganse pequeños. ¿Quieren reinar? Sirvan. Y saben, el problema de cuando vamos creciendo, mis hermanos, comparado con los niños, que cuando nos hacemos adultos, empezamos a confiar en nuestra fuerza, empezamos a confiar en nuestro conocimiento, empezamos a confiar en nuestras sabidurías, empezamos a confiar en nuestro poder. Una actitud, diría yo, imposible de conciliar con aquellos que desean entrar al reino de Dios. Y Jesús, noten ustedes aquí que Jesús no se preocupa por las jerarquías. Jesús no se preocupa por lo relativo de las jerarquías y por quién tendrá el lugar más privilegiado o más reconocido, sino que Jesús anda como de problema básico de entrar en su reino. Y ser parte del reino no significa entonces competir por un lugar supremo, sino realizar entonces un servicio humilde, que es lo que puede deducir del versículo 4. Hermanitos, volvamos de nuevo a la declaración de Jesús. Esa declaración como respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y creo que no fue esta la única vez que Jesús tuvo que tratar el tema de la grandeza con sus discípulos. Les habían dado varias ocasiones en que el Señor había tenido que tomar este tema de la grandeza, porque en varias oportunidades surgieron disputas entre ellos sobre lugares y cargos que tendrían cuando Cristo finalmente estableciera su reino. El Maestro Jesús bien hubiera podido darles o haber dado una detallada descripción de las características deseadas para aquellos que lo seguían, pero Jesús no lo hizo. No les dio una detallada descripción. Simplemente tomó uno de los pequeños que acompañaban a uno de los adultos y lo colocó en medio entonces de todos sus colaboradores. Y señalando al pequeño dijo: el que quiera
ser grande tiene que ser como este niño. Eso fue lo que les digo eso. Entonces, uno inmediatamente como que encuentra una relativa contradicción en las palabras de Jesús. Hasta con echarle una mirada al niño, al pequeño, como hablábamos ahorita del nieto de Jota, para entender que el niño no encuentra ahí como ninguna grandeza, porque lo está mirando desde el punto de vista físico y de la fuerza y del poder, algo eso. Y entonces uno de pronto mira al pequeño, miraría al pequeño y nos lleva sobre sus hombros una responsabilidad por las decisiones de peso que deciden el rumbo de los hombres. Eso no es frágil. Uno tiene que buscar la manera de sustentar las necesidades de su familia. No participa en los asuntos que conciernen los fundamentos de la sociedad. Y hasta su estatura lo puede llevar a que en esa visual, en la que pase desapercibido. Pero yo los invito, hermanitos, para que reflexionemos un poco sobre aquellas características que los adultos hemos perdido y que necesitamos recuperar. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermanito o hermanita, cómo era usted cuando era niño o niña? De eso es lo que estoy invitando a que reflexionemos un poco en este momento. Y quiero invitarlos también para que en su casa continúen esta lista, porque aquí por cuestión de tiempo no os puedo extender demasiado. Pero reflexionemos un poco sobre algunas características nuestras de niños y que hemos perdido. Y que la idea es que debemos recuperar. Esa es la idea. ¿Qué es lo primero que hacen los niños cuando se despiertan en la mañana? Se ponen a jugar. ¿Qué preocupación tienen? Ninguna. No se les debe levantarse preocupados. ¿Cuándo ven que un niño se levanta preocupado? Nunca. O que se levanta cansado porque no pudieron dormir bien durante la noche. Esas palabras las tomamos ¿en qué momento? Ya de adultos. Se despiertan y comienzan a disfrutar del día, mis hermanos. Cuando muchos de nosotros empezamos a ¿qué? A renegar del día. Si está lloviendo, renegamos. Si está haciendo calor, renegamos. Si hay que cumplir una cita, renegamos. Si hay que ir a trabajar, renegamos. No, un niño no. Un niño se levanta y comienza a disfrutar del día. Eso es lo que debemos retomar. Los niños tampoco se preocupan acerca de las necesidades del día. Eso es problema de ellos, problema de los padres. No se pasan horas pensando de dónde vendrá la comida para el almuerzo, quién lo va a preparar. Eso no es preocupación de ellos. Juegan tranquilos porque saben que hay otros que velan por su bienestar. En el momento que necesitan algo, ¿qué hacen los niños? Van donde el padre o van donde la madre, donde un adulto para pedirlo. Los niños no andan con rodeos, mis hermanos, ni le dan las vueltas a las cosas como lo hacemos nosotros los adultos. Ellos andan sin rodeos, son directos. Piden porque confían que los grandes ¿les van a qué? Les van a dar, les van a proveer, van a suplir todas sus necesidades. Cuando se lastiman, ¿qué hacen? Inmediatamente van. ¿Dónde la mamá? ¿Dónde el papá? Para encontrar en ellos consuelo, ayuda. Y que a veces con un solo beso o con una caricia desaparece el dolor, pues ya. Así de sencillo. Tampoco
poseen esa capacidad para recordar cosas malas que han vivido. Eso solamente de adultos, mis hermanos, que no se nos olvida nada de las cosas malas que recibimos o que nos pasan. Pero un niño no guarda rencor, no busca vengarse como lo hacemos nosotros los adultos. Pueden ser disciplinados y castigados por sus padres y al rato ¿qué están haciendo? Están jugando y están acariciando al papá y a la mamá. Los niños tienen esa capacidad admirable de soñar, mis hermanos, que es lo que nosotros perdemos cuando estamos adultos. Ellos sueñan, ellos se imaginan cosas grandes. Sí, vienen como en una película, tienen esa capacidad y nosotros soñamos ya de adultos. ¿Han encontrado alguna vez un niño desconfiado? No le habla a un niño de un personaje cualquiera con determinadas características y el niño acepta. Y nosotros ya de adultos adquirimos como esa tendencia de dudar de todo. Hermanos, aquí debo parar, pero mire, podríamos continuar horas, días, encontrando características de niños, pero características que hemos perdido y que debemos recuperar. Miren qué belleza todo esto. Hermanos, por todas estas razones y por muchas más, yo espero que ustedes completen todas estas razones en su casa. Los niños nos muestran el camino que debemos seguir, los que queremos avanzar hacia la madurez espiritual. Y aquí sí que nos equivocamos, muchos de nosotros los cristianos, que a veces creemos que la madurez espiritual es porque llevamos muchos años en una iglesia, o que la madurez espiritual es porque hemos aprendido muchos versículos de la Biblia. Eso no es madurez espiritual. Mira, aquí lo que estamos aprendiendo es que los niños nos muestran cómo debemos avanzar hacia esa verdadera madurez espiritual. Y ese camino de la madurez espiritual está específicamente en el camino de la sencillez. De una vida sin complicaciones, una vida de fe, una vida de alegría, de gozarse en cada momento por todas las cosas de la vida y por las cosas del Señor. Decíamos ahora, cuando describíamos a los discípulos, que por personas como los discípulos de esa época, rebeldes, ambiciosos, por corregir, Jesús murió en la cruz para perdonarles sin merecer. Pero por personas como nosotros, por personas como tú y como yo, con las mismas características de estos discípulos, bueno, puede que menos, puede que más en otros, también murió Jesús, de verdad. Jesús también murió en la cruz por ti. Y créeme que estoy seguro, de algo puedo estar seguro, era que no lo merecías, ni yo lo merecía. Pero también murió en la cruz por ti y por mí. Y hoy, hermanito y hermanita de la recibes una de las condiciones de nuestro Señor para entrar en el reino. Y es que hemos perdido algunas de las características y debemos recuperar las características de niños. Yo te animaría, hermanito, hermanita, que continúes reflexionando sobre esas características, sobre todo lo que has perdido de esos pequeños. La invitación del Señor es a que recuperemos todas esas características que hemos perdido. Ahora ya de adultos, Padre, te alabamos.
Te damos obra, te damos toda la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, perdona que a veces nos hemos comportado igual que estos discípulos, ambiciosos, egoístas, rebeldes, desobedientes, Señor, y olvidándonos tan fácil y tan rápido de tus cosas, Señor, y pensando solo en nosotros mismos. Qué enseñanza tan hermosa, Señor, a ver desde pequeño. Lo que en un momento dado, Señor, se podría ver como algo muy pequeño, pero grandes. Y precisamente era lo que quería resaltar, Señor. Ayúdanos, Señor. Poderte clamar de todo corazón y decirte: conviérteme, Señor. Cámbiame, Señor. Moldéame, Señor. Porque eres tú el que realmente cambias. Ayúdanos, Señor, a cambiar este rumbo de rebeldía, de mentira, de ambición, de avaricia, de todas las características que hemos perdido, Señor, pero que algún día las tuvimos, Señor, cuando menos. Ayúdanos a recuperarlas, porque solo de tu mano podemos alcanzarlo, Señor. Y permítenos que dejemos de apoyarnos, Señor, en nuestra sabiduría, en nuestro poder, en nuestro conocimiento, y llamarte a ti, soberano Creador. Confiar en ti y de tu mano. Y de tu mano continuar entonces ese cambio que tú inicias, que tú realizas a todos aquellos que te invoquemos, te llamemos esa conversión como niños. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a continuar regresando y aplicar esta enseñanza, pues, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.